Las comunicaciones que se me envíen deberán considerarse públicas y abiertas, con lo que tendré todo el derecho de compartirlas y comentarlas públicamente en los medios de los que dispongo. Email que mandé el 30 de junio de 2026 y después, como en el guapango torero, silencio. Gamicre 9966. Mauricio, desde que te encontré en tu canal me siento más seguro ante este mundo que te trata de cambiar a la fuerza. Me gustaría que desmintieras a Rigoberto Hidalgo, defensor acérrimo de la fe católica y todos sus dogmas. Pues aquí vamos a tener un problema. Mira, no te puedo contar los mensajes tal como los recibí, porque tienen carácter privado. Pero te voy a contar esto. Hace unas semanas me empezó a buscar Rigoberto Hidalgo para invitarme a un evento misteriosísimo que va a haber en Pachuca, Hidalgo, Estado de México, una hermosa ciudad del Estado de Hidalgo en México, donde esperan atraer a 4,000 personas, no sé cómo ni qué tipo de personas, y quieren que yo esté presente. Pero así de escueto. Yo dije, a ver, te agradezco mucho la atención, pero primero que nada necesito saber de qué se trata el evento, cuál es su objetivo. Su nombre era ¿Dios existe o es solo una invención humana? O algo por el estilo. Esa es la esencia. Dije, bueno, pero ¿es un evento de qué? ¿Es un evento de baile? ¿Yo quiero que esté allí viendo a los bailarines? ¿O es un qué? ¿Y qué papel juego yo allí? Punto 1. Punto 2. ¿Quién es el público objetivo? No me digas que está abierta a todo el mundo, porque decía que estaba abierto. Estos fueron 2 o 3 mensajes que intercambiamos. No me digan que está abierto a todo el mundo. Las mezquitas están abiertas a todo el mundo, pero a la hora del rezo, el público objetivo son evidentemente los creyentes musulmanes y no se meten muchos cristianos, judíos, budistas o ateos a dar lata mientras es la hora del rezo en la mezquita. Entonces, esas 4,000 personas, ¿cuál es tu público objetivo? Otro. Me vas a pagar el avión en business class, me vas a pagar un hotel de 5 estrellas, me vas a pagar las comidas, me vas a pagar el transporte y me vas a pagar la seguridad porque estamos en México. La respuesta fue básicamente que ellos se encargaban del transporte, las comidas y el alojamiento. Nunca me dijeron si era en business class y en 5 estrellas, pero bueno, ellos se hacían cargo de ello porque tienen mosca. Y entonces dije, me faltan datos, todavía me faltan datos. Entonces hice una relación de los datos que me faltaban. Entonces es mensaje si los puedo comentar, porque es más, déjame ver si lo tengo a mano. Porque es el mensaje que mandé yo. Dice, sí, invitación a evento en México. Decía yo, voy a pasar para acá que es más fácil para ver. Dice, necesito datos para poder determinar si mi participación es oportuna. Un evento es algo demasiado vago, así que necesito que me proporcionen información sobre qué tipo de evento es, quién lo organiza, quién lo paga, con qué objeto, quiénes van a participar y cuál es el público objetivo. Y un gasto cuantioso para la actividad que pretenden hacer tiene un objetivo, se van a gastar un dineral, y lo quisiera conocer. Vamos, datos precisos, nombres y transparencia total. Esto me lo da una empresa que se llama Eventos Sociales. Y les digo, esto lo necesito por escrito, como ya le dije al otro señor que me contactó, no en una reunión por Zoom, porque constantemente me pedía una reunión por Zoom. O sea, yo que se me pide que sostenga con desconocidos cuyos intereses no se me han revelado y con un tema que ciertamente es enormemente delicado. Antes de hablar de logística, necesito todos los datos que me puedan aportar para saber sin prejuicios qué tan oportuno es que yo participe, simple y llanamente. Les agradeceré además que se diga al señor Rigoberto Hidalgo que por favor no utilice los comentarios de los vídeos de mi canal para comunicaciones off topic que penosamente me obliga a borrar, y los borré. Es lo mismo que me mandó por correo electrónico. Debo señalar que las comunicaciones que se me envíen deberán considerarse públicas y abiertas, con lo que tendré todo el derecho de compartirlas y comentarlas públicamente en los medios de los que dispongo.
Si esto les resultara inaceptable, no hay más que comentar, por supuesto, y agradeciendo su invitación, la rechazaría sin más trámites. Este fue el email que mandé el 30 de junio de 2026 y después, como en el Guapango torero, silencio. Eso es lo que te puedo decir. Podremos hablar en el futuro de Rigoberto Hidalgo, porque algo raro hay allí, que ya bien me podían decir para qué me querían, como no fuera para tratarme de hacer pasar el ridículo en manos de alguien que escribió un libro que se llama El Circo del Ateísmo.